Arribó a Cuba, presidente Nicolás Maduro participa en el acto de clausura del Foro de Sao Paulo. Cumplirán su periodo. Diputados de la Asamblea Nacional desestiman convocatoria de revocatorio. En alerta por lluvias, autoridades en Guárico monitorean constante crecida del río Orinoco. Activismo social. Diana D'Agostino asegura que Operativo Solidaridad ha beneficiado a más de 11.000 niños de sectores populares. Nuevo reconocimiento. Alcaldía de Valencia otorgó el premio Mención Periodismo Audiovisual del Año a nuestro corresponsal en la entidad, Randolfo Blanco. Denuncia. ONU asegura que ley sobre terrorismo en Nicaragua podría criminalizar la protesta. Profeta en su parque, Bryce Harper ganó el derbi de jonrones en Washington. Aniversario, Madonna visitó a Malawi con sus 6 hijos. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos. Estamos listas con las informaciones para ustedes en nombre del equipo de Noticiero Venevisión. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. De inmediato, Andrina Yepes y Milagros Zambrano les presentamos lo que es noticia a esta hora. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, participa en el acto de clausura del 24º Foro de Sao Paulo que se realiza en Cuba. El mandatario venezolano llegó al Aeropuerto Internacional de La Habana, José Martí, donde fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, y por el embajador de Cuba en Venezuela, Rogelio Polanco. En el evento que culmina hoy, delegaciones progresistas y de izquierda de países de América Latina y el Caribe debatieron el papel de la izquierda en la unidad latinoamericana, así como la búsqueda de espacios para la crítica y la construcción de nuevas perspectivas. La directiva de la Asamblea Nacional rechazó la propuesta del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, sobre la posibilidad de realizar un revocatorio a los diputados opositores del cuerpo legislativo. Manuel Covela se encuentra en vivo desde el Palacio Federal Legislativo y desde allí nos amplía. Muy buenas tardes, Manuel, te escuchamos. Así es, Andrina, muy buenas tardes, saludos a todos. Efectivamente, los diputados Alfonso Marquina y Julio César Reyes, segundo y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, reaccionaron en torno a las declaraciones que realizaba ayer el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, en las que señalaba que el Partido Socialista Unida de Venezuela tenía los cálculos para pensar en solicitar el referéndum revocatorios a los diputados de la Asamblea Nacional. A continuación, parte de lo que señalaron tanto Alfonso Marquina como Julio César Reyes. Diosdado, ya que tiene los números, en el caso personal, échale pichón y a ver cómo hace para lograr los casi 150.000 votos que yo logré en la circunscripción número 3 del Estado Lara. Bueno, que lo convoque. En primer lugar, nosotros no vamos a decir que es ilegal, que si no, el referéndum es constitucional. Eso está contemplado allí en nuestra Carta Magna. Cuando se cumple ya la mitad de periodo de un funcionario electo por el pueblo, puede convocarse a un referéndum revocatorio. Nosotros no tememos a eso. Si el señor Cabello dice que van a convocar, que lo hagan. Nosotros estaremos preparados. Bien, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, también se refirió a las denuncias sobre la presencia de funcionarios del SEBIN en las inmediaciones de la residencia del diputado Tomás Guanipa. Marquina rechazó esta práctica y también, una vez iniciada la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, el jefe de fracción de la Mesa de la Unidad, Juan Guaidó, solicitó a la plenaria la aprobación para que una comisión de esta Asamblea Nacional se trasladara hacia la residencia de Tomás Guanipa para que verificara la denuncia y le hiciera seguimiento a la situación. En este momento, pues entonces está dando inicio a la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional y nosotros vamos a estar aquí muy pendientes para darle cobertura y ofrecerles a todos ustedes los detalles en nuestra emisión estelar. Por ahora, sigan con más de nuestra emisión meridiana. Devolvemos este pase al estudio.
Gracias, Manuel. Y el presidente del TSJ, Michael Moreno, se encuentra en La Haya para participar en el 20º aniversario de la aprobación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional como parte de la política de fortalecimiento de relaciones judiciales con el resto del mundo. Moreno participó en el simulacro de un juicio desarrollado en la Corte Suprema de los Países Bajos, donde se abordaron temas referentes a los crímenes de guerra y a sus penalizaciones, según el derecho penal internacional. El magistrado venezolano celebró el éxito del Estatuto de Roma, el cual fue suscrito a su juicio para evitar que ocurriesen nuevamente crímenes atroces como los de la Segunda Guerra Mundial. Reiteró que Venezuela se constituye en Estado democrático y social de derecho y justicia, en el que se vela por la libertad, la igualdad y la preeminencia de los derechos humanos. En ese sentido, manifestó su voluntad de mantener una constante sinergia con la Corte Penal Internacional en aras de conseguir una justicia plenamente imparcial y efectiva. También Moreno asistió acompañado del vicepresidente de la Sala Político-Administrativa del TSJ, Marco Antonio Medina Salas, y la embajadora de Venezuela ante la Corte Penal, doctora Aifa Aizami. El gobierno de Estados Unidos entregará $6 millones a Colombia para la atención humanitaria de los migrantes venezolanos que cruzan la frontera ante la crisis que atraviesa el país. Juliet Cano, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos tiene más detalles en el siguiente informe. Mark Green, director de USAID, dijo que los $6 millones se aprovecharán para proporcionar alimentos y medicinas a los venezolanos migrantes. Y con esta ayuda adicional, con estos fondos adicionales, los Estados Unidos estará ya contribuyendo con más de $56 millones destinados precisamente a la ayuda humanitaria para los venezolanos dentro de la región, lo cual incluye aproximadamente $32 millones aquí en Colombia. Se refirió además a la asistencia en salud que se está brindando a los migrantes. Y aquí, en la frontera precisamente, USAID tiene un programa de vacunación local, el cual está ayudando con cientos de vacunas todos los días. Autoridades civiles de Villa del Rosario dicen que esto ayudará a mitigar la crisis en salud. El hospital se quedó pequeño, por eso las visitas que han hecho las diferentes ONG ven la necesidad de incluso en carpas atender a esta población, y además porque pues estas personas no tienen los documentos que se requieren dentro de la red pública, pero desde luego que también hay que aumentarla en la parte pública. El ministro de Salud aclaró que los recursos también serían destinados para tratamientos oncológicos de migrantes, pero las deudas que tienen los hospitales por la atención de venezolanos es asumida por Colombia. Vamos a dejar listo una transferencia de $40.000 millones. Tenemos también listo un decreto para regularizar la atención a la población venezolana para que se vayan incorporando paulatinamente a nuestro sistema de salud. Tan solo al Hospital Erasmo Meos por atención de venezolanos se le adeudan $20.000 millones. El constituyente Loengri Mateus aseguró que es completamente constitucional el referéndum revocatorio en contra de los diputados de la Asamblea Nacional, propuesto por el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. Mateus aclaró que se trata de una propuesta que aún debe ser discutida en el seno del partido. El artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo ampara. Todos los cargos electos, valga la redundancia, de elección popular, pueden ser revocados a la mitad de su periodo. En este sentido, mira, es una decisión ya mucho más política que el Partido Socialista Unido de Venezuela está evaluando. Reiteró que urge combatir la inflación, a su juicio inducida por los propios empresarios venezolanos, quienes en conjunto con las sanciones internacionales están asfixiando la economía nacional. Y algunas personas, bueno, mira, del medio comerciante, bien sea distribuidores o el vendedor final, decían y echaban la culpa. No, lo que pasa es que el dólar todavía está caro. Pero hoy estamos viendo que un dólar se estabiliza, este dólar paralelo que existe en nuestro país, que no podemos ocultar el sol con un dedo, hay que reconocerlo, pero que también cuando se estanca, entonces los precios siguen subiendo y ahí vienen a decir que es la materia prima, que no se encuentra, que yo no sé qué. Es decir, hay una inflación totalmente inducida por parte del empresario venezolano. Según el constituyente, los temas económicos también serán abordados en el cuarto Congreso del PSUV, en el que se espera depurar el partido y obtener nuevos liderazgos para el país.
La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, anunció que la sentencia del TCJ que obliga a las autoridades universitarias a permanecer en los cargos hasta que se convoquen nuevas elecciones entorpece la alternancia democrática. Arocha indicó que el salario de los profesores no se adecúa ni con la cesta básica ni con las dedicaciones para estudiar. Aseveró que existe un gran desconocimiento de la realidad educativa de Venezuela. Insistió que el gobierno nacional debe discutir con las universidades la necesidad de fomentar e impulsar todas las carreras para el desarrollo del país. El diplomático Roy Chatterton enfatizó que el pueblo venezolano resistirá cualquier intento de invasión promovido por fuerzas externas y de ataques provenientes de Colombia. Chatterton denunció supuestos planes de guerra por parte del gobierno de Colombia con el único objetivo de desestabilizar la frontera colombo-venezolana. Yo diría que de la del Estado neogranadino, que se ha valido de todas las facilidades que ofrece Venezuela para tratar de obligarnos a implosionar. Chatterton destacó que se busca derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, el cual aseguró ha sido blanco de ataques de la nación neogranadina en los últimos años. El número de solicitudes de refugio de venezolanos en Brasil aumentó de 17.865 a 35.540 durante el primer semestre de 2018, lo que representa un incremento del 98% según cifras oficiales. Además de los pedidos de refugio, otros 11.100 solicitaron residencia temporal, en tanto que 10.100 agendaron una cita para regularizarse en la Policía Federal, encargada de los trámites migratorios. En total, 56.740 venezolanos han buscado formas de legalizar su situación en Brasil en los primeros 6 meses del año. Los números de Brasilia apuntan que entre 2017 y 2018, 127.778 venezolanos ingresaron al país a través de la frontera terrestre. Del total, 68.968 personas se fueron a otros países, la mayoría por carretera. En Nicaragua, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció la ley sobre terrorismo aprobada recientemente por el Parlamento de ese país, que podría ser usada para criminalizar la protesta pacífica. En rueda de prensa, el portavoz de esta oficina, Rupert Colville, destacó que el texto es impreciso y permite una interpretación que podría provocar la inclusión en la definición de terroristas a personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la manifestación. La medida aprobada este lunes impone una pena entre 15 a 20 años de prisión por la destrucción o daño de bienes públicos o privados y al financiamiento del terrorismo. Por otra parte, la mayoría sandinista y sus aliados de la Asamblea Nacional extendieron por 3 meses más el tiempo a la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, que está a cargo de investigar las muertes durante las protestas desde el pasado 18 de abril. Según el último reporte de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, la crisis en el país centroamericano ha dejado 351 muertos y cerca de 2.500 heridos. La Alcaldía de Valencia reconoció el trabajo periodístico realizado por nuestro corresponsal en Carabobo, Randolfo Blanco, otorgándole el Premio Municipal de Periodismo. Después de varios años sin entregarse este reconocimiento, el jurado calificador, conformado por el alcalde, representantes del Consejo Municipal y del Colegio Nacional de Periodistas, decidieron otorgar el Premio Mención Periodismo Audiovisual del Año a nuestro corresponsal en la entidad, Randolfo Blanco, por su destacada labor y contribución al desarrollo social del municipio. Estos son momentos que necesita pues de estos gestos. Nosotros hemos demostrado la voluntad a través de estos gestos de querer estar de la mano con nuestros periodistas, con nuestros comunicadores sociales, para que bueno, sea la gente quien sepa pues de manera objetiva lo que está ocurriendo no solamente en nuestra ciudad, en nuestro estado Carabobo, sino en toda Venezuela. La verdad, te agradezco en nombre de mi alcaldía, en nombre de la Alcaldía Bolivariana de Valencia, agradezco pues el trabajo periodístico que ha venido realizando Venevisión, que has venido realizando tú en nombre de Venevisión para todos los valencianos y valencianas. Felicitaciones, amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso. Tragedia en las vías. Al menos 8 muertos deja fuerte accidente múltiple en país suramericano. Los detalles en tan solo minutos.
Osvaldo Caballero necesita con carácter de urgencia donantes de sangre A positivo. Quienes puedan colaborar, favor dirigirse al Banco de Sangre del Hospital Dr. José Gregorio Hernández o comunicarse por el teléfono 0414-421-6949. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, activó su nueva cuenta en Twitter, @SomosRedSaime, donde serán atendidas las solicitudes, requerimientos e información de los ciudadanos las 24 horas del día. El SAIME informó que su antigua cuenta, @RedSocialSaime, la cual alcanzó más de 53.000 seguidores, fue restringida por la empresa Twitter de Venezuela. El ente de identificación destacó que los usuarios también podrán seguirlos a través de Instagram y Facebook como @RedSocialSaime, y además pueden visitar la página web saime.gov.be para realizar cualquier trámite o solicitud. El bloque parlamentario zuliano de la Unidad Democrática condenó los constantes y prolongados cortes eléctricos que se registran en el occidente del país. José Leonardo Nava nos amplía la información. Los diputados a la Asamblea Nacional señalaron que el plan de emergencia que le costó al país 40.000 millones de dólares no se ve reflejado en el sistema eléctrico. Por el contrario, aseguran solo se traduce en falta de planificación y deterioro, donde el Zulia es el mayor afectado. Era un proyecto dual que le iba a dar aproximadamente 450 megavatios a la costa oriental del lago. Además de eso, también compraron una barcaza para que diera 100 megavatios también a la costa oriental del lago. La compraron como nueva y era vieja y no dio ni un solo megavatio. Ahí está tirada en moteo en el municipio de Oral. Señalaron que emprenderán una cruzada ciudadana en contra de los apagones e instaron al Ejecutivo Nacional a escuchar sus propuestas que desde hace 9 años han presentado sin obtener ningún tipo de respuesta. Hoy no podemos dormir, hoy no podemos ir al trabajo porque la gente está trasnochada. Las bombas de gasolina no funcionan, por lo tanto el transporte público no funciona. Los semáforos no funcionan. La gente no puede comprar comida porque la banca electrónica no funciona. Los parlamentarios además informaron que este martes solicitarán ante la Asamblea Nacional una moción de urgencia para discutir la crisis del sistema eléctrico regional. También anunciaron que el próximo lunes, junto a la sociedad civil, realizarán una gran marcha que partirá desde el sector Indiomar en la ciudad de Maracaibo hasta llegar a la sede principal de Corpoelec. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Tras detectar redes de microtráfico de drogas en algunas zonas de la capital, la Organización Nacional Antidrogas firmó un convenio de acción junto al gobierno del Distrito Capital a fin de disminuir los índices de criminalidad en estas zonas. Diana Martínez nos informa. Muy buenas tardes, gracias por el contacto. Como parte de la lucha antidrogas señalaron que realizarán la construcción de una casa de orientación familiar que pudiera ubicarse en la parroquia Altagracia, pero dejemos que sea el director de la ONA, Juan Pedro Grillo, quien nos dé más información sobre esta situación. Sí, al día de hoy estamos realmente complacidos por haber podido firmar este convenio interinstitucional entre la jefatura del gobierno del Distrito Capital y la Oficina Nacional Antidrogas, con la finalidad de seguir trabajando de la mano y llevar hasta y desde los cuadrantes de paz toda la política pública antidrogas del Estado venezolano. Hemos estado georreferenciando este tipo de delitos desde el Observatorio Venezolano de la Seguridad y nosotros, desde el Observatorio Venezolano de Drogas, hemos estado realizando todo este tipo de estudios desde el punto de vista del microtráfico. Y es allí donde estamos dirigiendo directamente todas y cada una de nuestras actividades culturales, deportivas, recreativas, educativas, para que en ese cuadrante de paz, desde esa comunidad específica que haya tenido algún tipo de problema desde el punto de vista de consumo de droga, ser mucho más eficaces y eficientes. Bien, parte de las declaraciones del general de división Juan Pedro Grillo, quien señalaba que a partir del aumento de los cuadrantes de paz a 2.500 podrá atacarse de forma más eficiente el microtráfico en el Distrito Capital. Con esta información retornamos al contacto de los estudios. Muchas gracias, Diana. En el estado Guárico, 66 familias resultaron afectadas por las lluvias registradas en la entidad. Eliezer Hernández con la información.
Según las autoridades de protección civil, uno de los sectores afectados fue la población de Cabruta, quienes se encuentran siendo atendidos. Sin embargo, se mantienen alerta ante la constante crecida del río Orinoco. El río Orinoco está en este momento ya pasando de alerta amarilla a la parte de lo que es alerta roja, cuando en este momento tiene 34.36 metros sobre el nivel del mar. Al momento de entrar al 35 metros ya estaríamos entrando en alerta roja. Es una crecida por la influencia de los ríos Caciquiares, los ríos Guainía, los ríos colombianos, que han originado una gran crecida del río Orinoco. Por su parte, la alcaldesa del municipio Rocio señaló que en el sector Terrazas del Mangal de San Juan de los Morros, 42 familias fueron desalojadas al ceder parte del cerro, que destruyó por completo 2 viviendas. Esto de un total de 106 personas, las cuales 62 han sido ahorita resguardadas y protegidas bajo un sistema integral, preventivo en el caso de lo que es el abordaje asistencial de salud y por supuesto en el tema alimenticio. Según las autoridades, se espera que en los próximos días llegue hasta la entidad una nueva dotación de radiopatrullas para fortalecer el trabajo que viene realizando la Policía Regional. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Zulia, Lara y Falcón son los estados que más están sufriendo los rigores de la crisis que vive el país. Así lo anunció Iván Freites, quien es secretario de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Santiago Gutiérrez nos amplía la información. Muy buenas tardes, Santiago, te escuchamos. Hola, muchísimas gracias, amigo. Buenas tardes. Iván Freites señaló que a esta conclusión se llegó después de hacer un recorrido por estas 3 entidades. Destacó que son problemas comunes como falta de combustible, problemas de escasez de alimentos, problemas de electricidad y también la falta de agua. Cuando vemos que falta agua en toda Venezuela, también vemos que falta luz. Pero lo insólito, ningún maracucho aquí se imaginaba que el Zulia iba a estar sin gasolina, que el Zulia no iba a tener gas, que el Zulia no iba a tener gasoil, que el Zulia no iba a tener ni luz, el Zulia. Ni puede pasar uno a pagar con una tarjeta de débito, no hay efectivo. Es una crisis bastante grave. Iván Freites también está señalando que la dirigencia opositora exige al gobierno nacional la libertad de por lo menos 4 dirigentes de base que han sido detenidos en distintas entidades del país por estar vinculados precisamente a reclamos de esta naturaleza, es decir, el mejoramiento de los servicios públicos. Esta información será empleada esta noche en nuestra emisión estelar. Gracias, Santiago. Un incendio en un local comercial ubicado en la avenida principal de Castillito, en Puerto Ordaz, estado Bolívar, dejó pérdidas importantes, según los comerciantes de la zona. Nuestro compañero Ederson Pérez nos amplía la información. Buenas tardes, Ederson. Buenas tardes. Establecemos contacto desde la avenida principal de Castillito, en Puerto Ordaz, donde los bomberos de las diferentes empresas básicas se encuentran sofocando las llamas del establecimiento comercial Champion, donde los daños ocasionados fueron millonarios. Además, se pudo conocer que continúan llegando ayuda para seguir sofocando estas llamas. Por otro lado, se pudo conocer que los cuerpos de investigaciones científicas, penales y criminalísticas arribarán al lugar para determinar el siniestro. Esta información será ampliada en el noticiero estelar. Muchísimas gracias. Continuamos con más. Gracias al operativo Solidaridad se han beneficiado más de 11.000 niños de los sectores populares de Caracas, Anzoátegui, Miranda y Carabobo con la entrega de un vaso de leche y avena. Así lo informó la activista social Diana D'Agostino. D'Agostino indicó que la ayuda se otorga 3 veces al día a los jóvenes en estado de vulnerabilidad, gracias a las donaciones del sector privado y contribuciones de particulares. La activista resaltó que en el Distrito Capital se le brinda una mano amiga a los infantes en situación de calle o que viven en casas hogares con el objetivo de consolidar el complemento nutritivo. Finalmente indicó que se llevan a cabo charlas para educar a las madres sobre la nutrición de sus hijos. Una vez que ingerimos agua o alimentos contaminados, estos viajan a través de nuestros intestinos y se alojan en el hígado, produciendo la hepatitis. Hoy, en Vida y Salud, ¿cómo podemos prevenir la hepatitis A, la más frecuente? El virus de la hepatitis se instala y desarrolla un proceso inflamatorio en el hígado, uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, porque es el encargado de desintoxicar, de la síntesis proteica y del almacenamiento de energía.
Normalmente el periodo de incubación se ha reportado, hay bibliografías que te dicen que tarda entre 6 a 8 semanas y hay bibliografías que te reportan entre 4 y 6 semanas el periodo de incubación. El periodo de convalecencia puede ser hasta 2 meses o hasta 3 meses, pero normalmente son 8 semanas, 2 meses que el paciente tiene todos estos episodios de elevación de pruebas hepáticas y de bilirrubina. Para prevenir el virus de hepatitis A, es necesario cuidar la higiene de lo que consumimos. El agua, tómela preferiblemente hervida y evite los alimentos crudos. Una vez que tiene el virus, las medidas preventivas deben mantenerse, pero con algunos cambios para evitar el contagio de otros miembros de su familia. Quizás un grado de aislamiento en cuanto a cubiertos y baño propio. La hepatitis se contagia por vía oral o fecal. Malestar general, debilidad, cansancio, astenia. Las pacientes comienzan a decir que tienen mucho sueño y posteriormente pueden tener evacuaciones diarreicas. Eso puede ser pasajero, pero en los que hacen la fase ictérica de la hepatitis A comienzan a presentar orinas que son oscuras, ¿okay? como el té de manzanilla. También comienzan a ver que tienen dolor abdominal y pueden presentar heces de color pálido. Estas heces de color pálido normalmente flotan en el agua del sanitario, y esos son los síntomas que alarman quizás a un paciente. El tratamiento indicado para combatir el virus es cumplir con el reposo. No tome medicamentos caseros como infusiones de orégano orejón o raíz de onoto. Según el especialista, estas hierbas lo que hacen es prolongar el periodo de niveles altos en sangre de aminotransferasas. La coloración amarilla de la piel y las mucosas no es un diagnóstico definitivo de hepatitis. Visite a un especialista y confirme su diagnóstico mediante un perfil general y hepático. Soy Joyce Adrián. Hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Gracias, Joyce. Hacemos una breve pausa. Al regreso venimos con más información. No se aparten, ya volvemos. Noeli Flores requiere con carácter de urgencia ciprofloxacina. Las personas que deseen colaborar, favor comunicarse al teléfono 0414-444-4045. Recuerde que las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo. Así es, Milagro. Lo hacemos en Rusia, donde se espera que la cumbre celebrada este lunes en Helsinki entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump haya sido el primer paso hacia el deshielo de las relaciones entre ambos países. En declaraciones a un medio de televisión ruso, Putin aseguró que la conversación con su par estadounidense superó sus expectativas y se desarrolló en un ambiente similar al de socios. Además, tuvo palabras de elogio para Trump, a quien calificó de interlocutor interesante y de persona muy calificada. Por otra parte, el mandatario ruso reveló que le comunicó a su homólogo la disposición de Moscú a prorrogar un tratado para reducir los respectivos arsenales nucleares que expira en 2021. En Estados Unidos, un juez ordenó frenar temporalmente la deportación de familias reunificadas tras haber sido separadas en la frontera con México ante la política de tolerancia cero contra la inmigración ilegal. El magistrado Dana Sabrau insistió en el gobierno de Donald Trump a no expulsar del país a ninguna de estas familias, al menos hasta el próximo 23 de julio, para que puedan decidir si piden el asilo político. En Brasil, 8 personas murieron y 53 resultaron heridas en un accidente entre 10 vehículos en una carretera del estado de Minas Gerais. El siniestro, que implicó 5 automóviles, 4 camiones y un autobús, ocurrió la mañana de este lunes por causas desconocidas. Según la policía, 4 de las víctimas murieron carbonizadas, ya que uno de los camiones transportaba combustible y se incendió. En Nigeria, 44 personas murieron por las inundaciones causadas tras las fuertes lluvias en el estado de Katsina, al noreste del país. Según autoridades, 20 personas están desaparecidas. El temporal afectó principalmente la ciudad de Jibia y provocó daños en unas 500 viviendas.
China celebró la mejora de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia tras la cumbre en Finlandia y confió en que la cita ayude a la unión de la comunidad internacional. Así lo expresó en rueda de prensa la portavoz de la Cancillería china, Hua Chunying, destacando que ambas naciones tienen una gran responsabilidad en la influencia internacional, así como en la paz y seguridad. En Estados Unidos, la Fiscalía acusó a María Butina, una mujer rusa de 29 años de edad, de actuar de forma secreta como un agente de Rusia en Washington. Su objetivo habría sido el de infiltrarse en el aparato político norteamericano y establecer canales de comunicación secretos entre políticos estadounidenses y rusos. La mujer fue acusada de conspiración y se enfrenta a una pena de 5 años de cárcel. Y los cancilleres de la Unión Europea y de la CELAC pidieron el fin del bloqueo impuesto a Cuba por parte de Estados Unidos. A su juicio, la medida ha provocado consecuencias humanitarias indebidas para el pueblo de la isla caribeña. También reafirmaron su rechazo a la aplicación de posibles represalias legales a las que puedan ser sometidas cualquier compañía no estadounidense que opere en Cuba. La Unión Europea y Japón firmaron este martes en Tokio su acuerdo de asociación económica. Con este pacto, que beneficiará a mayor parte de sus intercambios comerciales e impulsarán sus economías, las potencias culminan un largo proceso de negociaciones iniciado en 2013. La aerolínea mexicana Global Air, propietaria del avión accidentado el pasado 18 de mayo en La Habana, Cuba, sostuvo que el accidente se debió a un fallo humano de los pilotos. En un comunicado indicó que las investigaciones revelaron que la tripulación despegó la aeronave con un ángulo de ascenso muy pronunciado, lo que creó una falta de sustentación, provocando el desplome que dejó 112 muertos. En Brasil, la justicia bloqueó unos $815.000 de las cuentas del alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, por presunta gestión indebida cuando era ministro de Pesca entre 2012 y 2014. El político habría firmado un contrato para unas remodelaciones en su ministerio con un sobreprecio de cerca de $106.000. En paralelo, la justicia le prohibió utilizar la alcaldía en beneficio personal o de los evangélicos, grupo religioso al que pertenece. En Chile, en un accidente registrado en una tienda de una estación de servicio de Viña del Mar, una joven de 19 años impactó el vehículo que conducía contra el establecimiento, presuntamente al tener una confusión con los pedales. Se conoció que la mujer no tenía licencia de conducir y que agarró el automóvil sin permiso de su madre. Afortunadamente, la situación no dejó heridos o víctimas mortales. Y la actividad del volcán hawaiano Kilauea sigue intensificándose tras haber entrado en erupción el pasado 3 de mayo. Esta vez, una bomba volcánica perforó el techo de un barco turístico, dejando un saldo de 23 personas heridas. El fenómeno, que tenía el tamaño de una pelota de baloncesto, atravesó la cubierta de la embarcación en el puerto de Wailoa, en Hilo, provocando un gran agujero, así como daños en diferentes partes de la superficie de la nave. 4 personas fueron trasladadas en ambulancia a un hospital local, incluyendo una mujer que se encuentra en estado grave por una fractura en el fémur. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, durante una entrevista con Caracol Televisión, reconoció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le consultó sobre la posibilidad de planear una invasión a Venezuela. Él me preguntó sobre Venezuela en una reunión que tuvimos en Naciones Unidas en septiembre del año pasado, y yo le dije que no se le ocurriera intervenir en Venezuela, o sea, invadir a Venezuela, que eso sería algo que América Latina rechazaría y que eso produciría una cicatriz en las relaciones con América Latina que durarían generaciones en sanar. Le dijo lo mismo al vicepresidente Pence cuando vino aquí personalmente. Una intervención militar sería una equivocación. Sobre la crisis en Nicaragua, el mandatario colombiano pidió que la comunidad internacional sea más proactiva ante la situación que atraviesa el país centroamericano. En breve. Desde las playas de Venezuela. Robert Bogú estrena promocional. Los detalles los vamos a ver con Carielis Cuadros en Estrenos y Estrellas. Eso será al regreso. Ya volvemos. Yo no lo entiendo, pero ella me flechó. Una europea me roba el corazón. Le dije nena, pero ella me entendió. Una europea me roba el corazón. Le dije nena.
Iniciamos los deportes con el mejor béisbol del mundo. Porque ayer se disputó el Festival del Cuadrangular y Bryce Harper aprovechó su condición de anfitrión para robarse el show y quedarse con la corona. El jardinero de Nacionales de Washington venció en la final a Kate Schwarber de los Cachorros de Chicago 19-18 para hacer historia y el convertirse apenas en el primer pelotero en la historia que conquista un derby en el estadio donde es local. Por su parte, el venezolano Jesús Aguilar, quien partió como favorito, no pudo superar en su primera ronda los 17 batazos de Rhys Hoskins y se quedó fuera de la siguiente llave con 12 estacazos en su cuenta. Ahora repasamos notas del deporte rey porque el seleccionador nacional, Rafael Dudamel, presentó el proyecto denominado Qatar 2022, objetivo de todos, donde explica las fases preparatorias junto a los partidos amistosos que se disputarán de cara a las eliminatorias mundialistas con el lema: para lograr lo que nunca hemos logrado, debemos hacer cosas que nunca hemos hecho. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Madonna. La reina del pop celebró un año de la apertura de su hospital para niños en Malawi. La estrella estuvo de regreso a la isla para celebrar el primer aniversario de un centro médico que lleva el nombre de uno de los 4 niños que adoptó de este país africano. Madonna compartió en su cuenta de Instagram una foto acompañada de sus 6 hijos, Davy, Mercy, Esther, Estela, Lourdes y Rocco. Ellos compartieron con todo el personal que trabaja en el lugar y con los niños que se encontraban recluidos. Recordemos que su fundación trabaja continuamente por el bienestar y la salud de los niños de la región. Incluso lograron la primera separación exitosa de bebés siameses en Malawi. Trascendió que es posible que Madonna invierta en un nuevo proyecto social gracias a su hijo David. Podría crear una academia de fútbol. Y finalmente Johnny Depp logró negociar con la casa que manejaba sus finanzas. Luego que el actor demandara en enero de 2017 por $25 millones a la empresa que administraba su dinero y lo acusara de gestionar mal sus finanzas, tomando préstamos sin su autorización y ocultándole la ruina, llegó a un acuerdo amistoso y puso fin a la batalla judicial. Un portavoz de Johnny Depp dijo que estaba complacido con el acuerdo y busca proteger su reputación personal y artística, además de los intereses de su familia. Si ese hombre está en la ruina. La agrupación Foo Fighters fue nombrada ícono cultural. La banda de rock de los años 90 se convirtió en una leyenda. Foo Fighters se consagró gracias a sus hilarantes videoclips, su gran sentido del humor y su energía sobre el escenario en cada show. Uno de sus miembros aseguró que no existe una clave o un secreto. Dijo que ellos no son robots, solo se llenan de vida al ver a las personas cantando letras viejas con la misma emoción. Cerramos con talento nacional. Desde Hollywood llegó a Venezuela Robert Bogú para presentar su nuevo tema, La Europea. El cantautor estrenó su nuevo sencillo promocional con la participación especial del también venezolano One Shot. La canción es de la propia autoría de Bogú y es un divertido tema bajo el género pop, que se desprende de su disco Anarquía Pop y cuenta con un videoclip que se rodó en las playas de Venezuela, bajo la producción y dirección de Tom Sepúlveda. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Carieli. Al regreso de la entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con Carlos Odoardo Albornoz, presidente de FEDENAGA. Eso será en minutos. No se parten, ya volvemos con más. Hable un poco de las implicaciones del tema nutricional con el tema de la producción. ¿Puedes traerme mi teléfono grande? Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, tal cual como lo anunciamos. Está con nosotros Carlos Odoardo Albornoz, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos FEDENAGA. Gracias por acompañarnos y sobre todo agradeciendo que esta es una de sus últimas entrevistas como representante del gremio en virtud de que ya se va a celebrar el día de mañana la Asamblea Anual de FEDENAGA y se van a escoger nuevas autoridades.
Gracias por estar con nosotros. No, por favor, el agradecimiento es al contrario. Nosotros del sector productor primario estamos altamente agradecidos con todos los medios de comunicación, especialmente con Venevisión, que tanto cree en la producción nacional, tanto apuesta a ello. Este es un medio que está claro en cuál es la solución de los problemas e identifica a la Federación Nacional de Ganaderos como uno de sus protagonistas. Estaremos eternamente agradecidos por todo su apoyo. ¿Quién asume a partir de mañana la presidencia de FEDENAGA? Hay un joven zuliano que fue presidente de los ganaderos de Machique, también presidente de todas las asociaciones de la cuenca del lago de Maracaibo, Fegalago, el joven técnico superior universitario Armando Chacín, quien tiene no solamente experiencia, sino que tiene la dinámica, el conocimiento, formó parte de nuestro equipo y en una plancha por consenso, los 87 gremios que hacemos vida en la Federación Nacional de Ganaderos, decidimos que Armando era la persona correcta para sucederlo. ¿Cuáles son los principales retos que va a enfrentar él como presidente de FEDENAGA? Y quisiera también conocer de su voz cuál es el diagnóstico actual del campo en Venezuela. Sí, situación compleja, absolutamente diagnosticada, pero cuando ponemos la situación de Venezuela y colocamos a FEDENAGA en el contexto, nos damos cuenta cómo la federación, a pesar de todo lo que ha ocurrido, cuando nosotros recibimos junto a Rubén Darío Barbosa, quien muere en el cargo, y nosotros ocupamos la vicepresidencia, luego nos toca asumir, Rubén Darío recibió una federación con 21 agremiaciones muy golpeadas. Manuel Cipriano Heredia hacía un enorme esfuerzo por mantenerlas, hizo de todo lo que estaba a su alcance en un momento muy difícil. Hoy la Federación Nacional de Ganaderos cuenta con 87 gremios, hay 42 solventes, 63 activos y 87 que la constituyen. Es decir, nosotros cuadruplicamos el número de gremios en toda la nación y eso hace que sin duda, a pesar de las dificultades, en lo gremial nosotros estemos unificados, estemos constituidos y somos, reitero, una puerta a la solución de los problemas de los venezolanos. No solamente lo sabemos a lo interno, FEDENAGA es una de las corporaciones agropecuarias más importantes del continente. Por ello hemos en los últimos días logrado reuniones con el canciller de Brasil, con el ministro de Agricultura de Brasil. Allí mismo se dieron instrucciones para apoyarnos con el tema sanitario. Esto con la idea de que a través del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne, a la cual vamos a colocar nuestro nombre a disposición para que si la Asamblea lo considera mañana, se ratifique la propuesta que tenemos, la plancha que tenemos, que aspira a la presidencia del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne. Desde allí nosotros podamos crear un equipo que levante el tema georreferencial vía satelital con Google, cuáles son todas las unidades de producción, cuál es el catastro del rebaño, crear un fondo en función de la planificación sanitaria, en fin, darle forma, capacitación, darle forma a lo que tiene que ser la Federación Nacional de Ganaderos del futuro. Ya todo eso está montado. Hay un registro nacional agropecuario que es el RENAPRA, que es el que se va a encargar de este tema a través de los smartphones, con data que se va a actualizar constantemente. En fin, sin duda es ambicioso, es un momento bien complicado, pero estamos absolutamente convencidos, reitero, que nosotros somos la ventana a la solución del problema. Acaba de utilizar otra vez una palabra que es muy importante para los venezolanos hoy, que es solución. Se habla mucho del diagnóstico de cómo está la situación económica en el país. Todos estamos claros de la profunda crisis que se está viviendo y que se vive sobre todo a nivel alimentario, porque es un desafío para los venezolanos hoy consumir proteína. ¿Cuál es el balance que tiene en cuanto a esas soluciones que usted dice poseen? Si hacemos un balance y recordamos qué ha ocurrido en los últimos 15, 18 años, nos damos cuenta cómo lo primero que se atacó en Venezuela, cuando se empezó a golpear la propiedad privada y sobre todo al sector económico nacional, fue el sector agropecuario a través de la ley de tierra. Se afectaron más de 6 millones de hectáreas, se han repartido, se han afectado con títulos precarios otras 3 millones de hectáreas, es decir, prácticamente un tercio del área agrícola venezolana ha sido afectada. Esa área no está produciendo los alimentos, por eso se produce el bache tan importante en el tema de desabastecimiento. Pero cuando tú te recompones como organización, cuando tú tienes la capacidad de respuesta, de reconstituirte y encontrar a la federación que se encuentra hoy, una federación que, te reitero, es reconocida no solamente por todo el continente, sino que se convierte en una de las corporaciones más grandes de agricultores del continente. Eso lo sabe Paraguay, lo sabe Brasil, lo sabe Colombia, lo saben todos los países del continente, que por cierto
son la referencia fundamental de la producción de alimentos del mundo. Entonces, cuando tú tienes una organización como esta y te das cuenta que detrás de nosotros, a nuestras espaldas, están 5 millones de kilómetros cuadrados de Amazonía que nos separan del cono sur, tú encuentras a Venezuela, un país con excelentes potencialidades, donde es el segundo país donde tiene más ríos en el mundo, es Venezuela. Y volteas a tu mano izquierda y encuentras a Colombia, que es el país donde más llueve en el planeta. Es decir, nosotros no solamente tenemos tierra y gente que sabe trabajar, es que vamos a tener el agua necesaria para producir los alimentos en los próximos 30 años. Esto tiene que ser un cono de producción, de transformación, y en eso está trabajando la Federación Nacional de Ganaderos. A eso apuesta y vamos a tener éxito con el favor de Dios. Para eso se necesita estructura, sobre todo cuando menciona el tema del agua. Muchos en sus casas pensarán, ¿cómo pensar en producir en función al suministro de agua cuando la gente no tiene ni siquiera agua para bañarse? ¿Cómo garantizar esa infraestructura y ese soporte técnico para que existan las condiciones apropiadas de producción en Venezuela? Sí, cuando tienes el país que tiene el número de ríos más importantes, el segundo país que tiene más ríos en el mundo, cuando te encuentras en una Colombia que tiene 755.000 cuencas de agua, cuando te encuentras en unas condiciones geográficas de llanos, de montañas que están aptas para la producción sobre todo de carne bovina, y nos vamos a nuestra historia, donde llegamos a ocupar el 10º lugar como el mayor rebaño del mundo. Cuando teníamos 13.400.000 reses, éramos el 10º rebaño del mundo. La noticia buena es que toda la consumíamos a lo interno. Llegamos a importar un 1%. Ahora, también es cierto que el consumo ha bajado de una manera muy drástica. ¿De qué porcentaje pudiéramos estar hablando de la caída del consumo de cárnicos en Venezuela? Nosotros llegamos a consumir en el año 2012 unos 23 kilogramos por habitante al año. Ese dato no es referencial. Hubo un gasto público enorme porque había una campaña electoral del presidente que ganó en ese momento, que después murió. Y el promedio real de nuestro consumo era alrededor de 16, 17 kilogramos. Si estamos consumiendo 4, estamos consumiendo una cuarta parte de lo que debimos consumir. Por si tú lo comparas con Paraguay, Paraguay consume casi 40 kilogramos por habitante al año. Es decir, estamos consumiendo 10% de la carne que consume Paraguay. Y cuando revisas los precios, nuestra carne es 10 veces más barata que la de Paraguay. Entonces es un tema de poder adquisitivo. Si tú no tienes cómo comprar carne, si una panela de jabón azul te cuesta más que un salario mínimo, si cuando tú vas a hacer una parrilla, la bolsita de carbón te cuesta más que la carne, o la tirita de chinchurria, medio kilo de chinchurria vale el doble que la carne, cuando tú nos comparas a nosotros con 1 kilogramo de diablito, 1 kilogramo de atún, 1 kilogramo de lo que tú quieras, 1 kilogramo de huevo, tú te das cuenta que la proteína más barata que tenemos nosotros es la carne. La carne venezolana es la más barata del mundo. No hay ningún otro país en el mundo que tenga la carne más barata. Y a todo eso hemos resistido los productores agropecuarios, te reitero, reconstituidos, refortalecidos, entendiendo nuestro rol y convencidos de que nosotros vamos a ser la gran solución de este país. Vamos a abatir el desabastecimiento y la inflación en el momento en que entendamos que la puerta a la solución realmente es el sector agropecuario nacional. ¿Cómo sincerar los precios? Porque cuando usted dice que es la carne más barata, sigue siendo aún inaccesible, sobre todo para las personas que ganan sueldos mínimos, comprar 1 kilo de carne hoy. ¿Cómo sincerar esos precios y hacer que los productos cárnicos no se conviertan en una excentricidad para la mesa de los venezolanos? Va a sonar un poco correcto lo que voy a decir, pero yo creo que el sector político debería fijarse un poco lo que tiene que hacer, lo que está haciendo el sector económico. Porque no solamente ocurre con FEDENAGA. FEDEAGRO es un gremio constituido, Consecomercio es un gremio constituido, FEDECámaras nos agrupa y mandamos un solo mensaje, un mensaje correcto de unión. Yo creo que el sector político venezolano tiene que tomar este ejemplo, porque sin duda la solución de los problemas del venezolano pasan por acondicionar el modelo político que lamentablemente ya está harto demostrado que simplemente no tiene capacidad de respuesta, que se ocupan del tema ideológico, que no se ocupan de los problemas de los venezolanos y que lamentablemente para que se dé realmente un cambio del modelo político hace falta también un cambio de los políticos del modelo que tanto daño le han hecho a Venezuela. ¿Qué factores impiden hoy la óptima producción en el sector ganadero? Son múltiples. La poca rentabilidad, el tema de la seguridad, lo que ocurre en Altagracia ahorita con el sur de Guárico es una cosa desastrosa. El tema de la electricidad, que en el tema fronterizo
No solamente no hay gasolina, y cuando tú cruzas Orope hacia Puerto Santander, te encuentras no sé cuántas pimpinas con 200 motos, con 8 pimpinas cada uno montada atrás de gasolina y a sus anchas, ¿no? Delante de la policía. Ahora, el tema de la electricidad es un caos. Encontramos una inflación de 46.000% anualizada, y si tú llevas eso a proyección para el 2019, nosotros pudiéramos estar acercándonos a una inflación superior al 1,5% de inflación. Eso no lo aguanta ningún venezolano. Por eso nosotros estamos convencidos en que se va a producir un cambio económico pronto en este país. Yo no sé si con los mismos sujetos o no, ojalá sean con otros sujetos, porque eso generaría mucha confianza en Venezuela. Pero el cambio del modelo económico, por eso es que tú escuchas a diputados que antes defendían el modelo político, entonces ahora están encontrando que el control del cambio no es posible. Incluso ya hay referencias de varias personas vinculadas al partido de gobierno que encuentran que la solución tiene que cambiar, lo que hemos venido nosotros argumentando hace 15 años. Ahora ellos se están retratando con lo que nosotros venimos proponiendo hace 15 años, y lamentablemente, bueno, todavía no se toman las medidas, pero que van a ser pronto. Las medidas se van a tomar, porque ningún país puede soportar una inflación de 1,5 millones, de manera indefinida no. Entonces nosotros lo que estamos es preparándonos para ese momento, enseñando la ruta, marcando el camino, así como una vez dijimos que la ley de tierras era desastrosa, que iba a destruir el aparato económico nacional, que iba a golpear realmente el bolsillo del venezolano. Hoy todo el mundo ya se ha dado cuenta, y debo cerrar diciéndote que nos encontramos optimistas, que nos encontramos fortalecidos, que vamos a hacer las cosas que tengamos que hacer, y que gracias a Dios contamos con un grupo de hombres y mujeres, 10% de la Dirección Nacional de la Federación Nacional de Ganaderos quedó en manos de mujeres. Eso es bien importante. La gran mayoría de nuestro liderazgo tiene menos de 40 años, es decir, somos un equipo joven, fuerte, decidido, y que vamos a producir el cambio que Venezuela necesita. Las semillas y fertilizantes, para finalizar, ¿cómo están hoy? No, simplemente no hay. Yo hoy estoy terminando de sembrar un potrero en la finca, por cierto, que el presidente del Instituto Nacional de Tierras anterior dijo que estaba improductiva. La estoy terminando de sembrar. Sigo ahí, no me voy a ir para ningún lado porque no tengo para dónde irme. Y lo estoy sembrando sin abono. Estoy recogiendo un abono que se me había mojado hace 2 años. Estamos en eso. Prácticamente el abono no llegó. Lo anunciamos en el mes de febrero. No era momento para cargar el abono. El abono hay que cargarlo en octubre, noviembre del año siguiente. Es decir, nosotros tendríamos que empezar a cargar fertilizante para la cosecha que vamos a tener del 2019. Tendríamos que empezar a cargar el fertilizante en octubre, noviembre, como lo habíamos hecho antes con Pequiven. A Pequiven se le quitó la distribución del fertilizante, se le entregó a Agropatria. Agropatria crea un músculo agrícola que no existe, que se llama Agrofan. Allí se generan una cantidad de cosas que no son las que nosotros deseáramos, y lamentablemente, mientras todo ello ocurre, ustedes pagan las consecuencias. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias a ustedes. Carlos Eduardo Albornoz, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, FEDENAGA, presidente saliente. Gracias por estar con nosotros. Por favor, siempre a la orden. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros. Gracias, Andrina. Así ponemos punto final a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, muy buenas tardes.